Estás escuchando Harta de Perlas. Hola, hola. Buenas, buenas. Aquí estamos con... Óscar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Harta de Perlas. Hoy está Óscar con nosotros, que es voluntario en Psicólogos Sin Fronteras. Y hemos venido a hablar un poco de eso, de que como nosotros estamos un poco más... no sé, hablar de psicología, hablar la de mente psicología humana. era algo que teníamos que hablar. No, eso pasa. Bueno, eso, que hoy por fin vamos a tratar un tema que teníamos muchas ganas de tratar. Así que, nada, primero... Bueno, Óscar, tú preséntate primero, cuéntanos un poco de lo de Psicólogos Sin Fronteras y eso, y luego ya vamos haciendo preguntitas y eso. Vale, pues Psicólogos Sin Fronteras es una ONG. Tiene el objetivo último de llegar a una población que no puede permitirse una psicología privada, una atención psicológica. Y bueno, soy voluntario ahí desde hace un año. Estoy en un área, se divide por diferentes áreas. Estoy en una que se llama SAPEC, que nació a raíz de la pandemia y trata de dar una atención más bien telefónica principalmente o a través de videoconsultas, pero también he citado algunos usuarios, los llamamos usuarios, no tanto clientes o pacientes, porque al final alguna vez he citado presencialmente porque creo que el contacto es diferente y bueno, eso es lo que en principio hace la organización. Vale. Luego, como he dicho, pues se divide en diferentes áreas. Está migraciones, que atiende a personas que a lo mejor son extranjeras, están en situación irregular. Visitan los CIES, que son los centros de internamiento de extranjeros. Y hacen consultas allí también. Feminismos, atienden también a personas que han sido maltratadas por violencia de género, o hacen charlas en colegios. Algo que me llamó mucho la atención es que hacen también charlas sobre masculinidad alternativa, ¿no? Ya no solo orientado a la mujer, ¿no? Sino también al hombre, que creo que es muy importante, ¿no? Sí, como que siento que a veces en estos casos es como mucho de si nos centramos en ellas, de vamos a ver qué les pasa a ellas, porque han pasado por esto, pero a lo mejor como que es algo que se tiene que coger de antes, en plan que al final estas cosas se cambian desde la educación, no desde ya ha surgido un problema, vamos a ver cómo lo gestionamos, sino también un poco de antes de decir, antes de que surja el problema, vamos a ver dónde está la raíz de esto. De hecho, yo te diría que lo que llamamos problema, que es la misma violencia, yo diría más bien que es un síntoma de una sociedad que a lo mejor está enferma, ¿no? A nivel estructural, por esto de los roles de género y bueno, las desigualdades que puedan surgir a partir de ahí, ¿no? Bueno, esto ha sido una presentación muy larga. Bueno, no pasa, así ya estamos metidos en lo que es Psicólogos Sin Fronteras y podemos entender un poco de lo que se hace allí, porque al final nosotros tampoco lo conocemos personalmente. Yo lo había escuchado hablar pues, de gente que ha estado de voluntario allí, pero es interesante saber pues, que hay una organización así y que puede llegar a tanta gente, no solo en un ámbito concreto, sino que está dividido en distintos... Sobre todo yo tengo experiencia en SAPEC, que eso, es una especie de teléfono de la esperanza, va llamando gente que pues obviamente no se encuentra bien y requiere atención psicológica. Entonces normalmente hacemos una pequeña entrevista y les metemos en una lista de espera hasta que uno de nuestros compañeros bueno, yo o otro compañero pueda atenderle, ¿no? Entonces se le llama y ya se hacen seguimientos, como si fuera es una atención psicológica realmente. No podemos decir que es terapia porque la ONG se dedica más a lo psicosocial, ¿no? A lo que es el desarrollo, la atención en crisis, el acompañamiento, que es un poquito diferente. Vale. Y bueno, a ver, antes de meternos en el fregado del todo, hoy vamos a volver a hacer cosas. Yo no sé si voy a ser capaz de hacer algo con esto. Vamos a intentar hacer algo. Yo he visto una cosa que se pone como alrededor de los cordones de los zapatos y es una pulsera de zapatos y voy a intentarlo. Y no sé, Lucía, si querrá hacer algo. Y Óscar, lo que tú te apetezca. No puedes hacerte llaveros, puedes hacerte pendientes, claro, lo que si tú quieres quieras. coger, mira, si quieres te he dado esto por darte un hilo, pero Que puedes si coger lo que tú coger, quieras de ahí, claro. vamos, sé libre. Vale.
Y vale, ahora con esto, ¿queréis que nos metamos ya en fregados o hacemos la...? Si quieres hacemos la pregunta aleatoria por seguir vale, la y luego, rutina y luego seguimos con... Porque has dicho cosas que me han resultado súper A interesantes. mí también, la verdad. Oscar, coge una pregunta y léela. ¿Cojo yo? Sí, porque se supone que la mano inocente aquí eres tú. Pero la tengo que responder yo. Entre todas. Ah, vale. Si no lo entiendes, me lo pasas, que Madre mía, es mi letra. sí. Es que Soy yo. yo tampoco la entiendo. Vale, esta no vale porque esa se me olvidó quitarla. Ups, luego Sí, me- pero léela, ¿no? Esta es la de los delfines que te he dicho. Ah, la de los delfines, vale, pues entonces no la leo. Es que le hemos hecho un spoiler de los capítulos que aún no han salido. Pero vosotros ya sabréis a qué se refiere. Otra. Pero que no esté repetida también. A ver, en teoría están quitadas, pero puede ser que el último capítulo se nos pasase. Vale, esta creo que la puedo leer incluso y todo. Ole. Hombre, un aplauso. Vale, mantener las amistades de la infancia está sobrevalorado. Hoy la pregunta. Yo Ojo. creo que depende de las amistades, Yo porque también. en la infancia se tienen amistades tóxicas a veces. O sea, como que es con una dinámica de al final de cuando eres pequeño y cuando creces a lo mejor esa dinámica ya no es la misma que funciona para ti ahora. Entonces depende de cómo sea también tus amistades y de la relación que hayas creado con ellos, porque hay amistades de la infancia que es simplemente son los únicos que éramos en aquel momento, he crecido muchísimo, he cambiado muchísimo de aires, es gente que le tengo cariño, pero ya está una vez al año. Literal. Y que hay veces que con gente que... O sea, es muy bonito tener una amistad de toda la vida, porque no vamos a negar que es muy bonito cuando tienes una amistad con quien te entiendes tú muy bien y con quien llevas toda la vida compartiendo pues muchas cosas, pero al final es verdad que esto lo hemos hablado ya muchas veces, que cortar amistades es muy complicado, pero a veces es totalmente necesario porque no vibras de la misma manera cuando tienes 10 años a cuando tienes 25. Entonces sí que es verdad que conforme vas avanzando te vas dando cuenta de que pues a lo mejor la gente con la que te has juntado toda la vida pues no es la gente con la que te quieres juntar toda la vida. Porque cambian ellos y cambiamos nosotros también. Exacto. El tema de las amistades me habéis dicho que lo habéis tratado en otro capítulo también. Es Sí, mucho, varias nosotros veces. siempre sale, Es un nos tema gusta mucho. y además siempre como que salen cosas nuevas que a lo mejor no lo habíamos pensado, pero porque es un tema que... Jo, Entonces cada uno aporta su opinión del tema, básicamente. Por si quieres aportar alguna cosa ya también desde A la ver, en micro. realidad, respecto a la pregunta, yo creo que es la típica pregunta que sería alguien que no ha mantenido una amistad en la infancia, ¿no? Que no... quiero decir, hay gente que tiene amistades desde la guardería incluso y son muy bonitas y se siguen llevando igual de bien y las dos personas han cambiado realmente, pero bueno, es un poco lo que dices tú, ¿no? Que siguen vibrando igual. Entonces, seguramente para esa persona la amistad de la infancia no esté sobrevalorada, ¿no? Para ella es muy importante. ya, que depende un poco de lo que tú hayas vivido con tus amigos. Jo, yo tengo Eso es. amigos de toda la vida con quien evidentemente no los quiero perder y quiero seguir teniendo contacto, pero también tengo amigos de pequeña que digo, pues dejar esas relaciones me ha costado mucho y creo que estamos mejor separados. En plan, hay veces que las cosas no funcionan y ya está. Y a veces es peor forzar algo que no Solo está porque- destinado a Sí, ser nada. solo porque como es de toda la vida, Claro. es que claro, como Es que que nos vais mete- siendo amigos desde los 5 años, bueno, ¿y qué? A lo mejor yo ya no quiero más una persona así, o a lo mejor ahora no funcionamos, pero a lo mejor dentro de 10 años nos reencontramos y volvemos a estar en la misma sintonía. Es que, la vida da muchas vueltas. Es que yo creo que a veces nos metemos mucha caña con la tradición, ¿no? Con lo que ha sido siempre de una manera y sí, que tiene que seguir siendo así y no necesariamente. Ya. Sí, a mí por ejemplo me ha pasado mucho que claro, los amigos de la infancia al final vas cambiando de grupos, vas cambiando de gente, pero como cuando eso ha sido un grupo mantenido durante mucho tiempo, ahora de repente que cada uno va muy a su bola, pues es como que ya eres amiga de cada una de esas personas de forma independiente, pero ya no en grupo. Entonces es algo que a mí, por ejemplo, al principio era como... Me costaba mucho decir, ya, pero es que no está el grupo, pero es que a la vez puedo seguir teniendo amigas, porque esas personas no ha cambiado, simplemente el grupo se ha dividido, pero individualmente, incluso a veces cuando nos conseguimos reunir todas, seguimos. Y es como, me costó mucho el hecho de decir, vale, no es un grupo, pero
son amigas. Sí, y yo creo que también cuando te vas haciendo mayor te vas dando cuenta de que no hace falta estar todas. En plan, yo siento que cuando éramos pequeños era como siempre, hombre, es que han quedado estas y no han dicho nada. Bueno, es que, amor. Y con los años te das cuenta de que, bueno, podemos ser un grupo de amigas, pero es que no siempre vamos a estar todas y no siempre hace falta que estemos todas. Tú y yo mismo hemos quedado muchas veces y nuestras amigas nos han venido con nosotras, o hemos quedado 3 y el resto nos han venido, en plan, que con el tiempo también te das cuenta de que somos un grupo, sí, no dejamos de serlo porque no estemos siempre las 7 que somos. A lo mejor de vez en cuando solo somos 3. Entonces también es un poco... Sí, ese tipo de situaciones puede generar a veces como de sentirte apartado, de sentirte abandonado, ¿no? Que es fácil sentir ese tipo de cosas cuando eres más pequeño o cuando eres adolescente, cuando el grupo es tan importante. Sí, total. ¿No? Sí. Pero bueno, también es porque yo creo que también nos presionamos un poco a estar en todo. En plan, esto también hemos hablado, lo del FOMO. En plan, tener miedo a perderte. Yo me acuerdo que había en veces que no salía y decía, joder, es que siempre que no salgo pasa lo más guay. En plan, ¿sabes? Entonces, yo creo que cuando eres pequeño es un poco eso de, guay, es que han quedado y no me han dicho y se van a esto, o me lo han dicho pero yo no podía y entonces ya tal. Entonces yo creo que cuando eres mayor también cada uno tenemos responsabilidades totalmente distintas. Muchas veces quedas con tus amigos porque coincidís en cierto sitio y dices, bueno, pues ya que estamos tal, no porque puedas en ese momento porque hayas quedado. Entonces también es eso, no sé. ¿Cómo has dicho que se llama eso? ¿FOMO? Sí. Es algo que cada vez se está viendo más, ¿no? El miedo a perderse algo, y creo que está muy... no sé si la palabra correcta es estimulado, está muy generado o mantenido por las redes, yo creo mucho, ¿no? Sí, puede ser. Pero porque en redes sociales enseñamos una cosa y luego vivimos cosas totalmente distintas. Es que son mentiras totalmente las redes, porque es como todo el mundo hace cosas, todo el mundo está siempre a tope, y luego es como, no, es mentira, o sea... Ya, y que muchas veces te hace ver cosas que tú dices, buah, yo no tengo esto, bueno, a ver, yo veo tal, pues tal se ha ido de viaje a las Maldivas, yo qué sé, que tú dices, es impresionante, bueno, pero esta persona se ha hecho un viaje, lleva 3 años sin viajar y tú cada 2 meses te haces un viaje, guapa, pues a lo mejor, y muchas veces son eso, cosas materiales o cosas tal, que dices, pues es que a lo mejor simplemente lo quieres porque estás viendo que lo tiene otra persona, porque tú realmente no te hace falta, igual podrías tenerlo y no te da la gana, o igual no puedes, pero tampoco te importa, tampoco te importa, a lo mejor si pudieras tampoco lo querrías, que no es tu prioridad. Entonces yo creo que es eso, que muchas veces vemos cosas de gente que dices, buah, ojalá yo, pero luego a lo mejor si tuvieses la posibilidad de llegar a eso, tampoco lo cogerías. Entonces no sé. Sobre todo yo creo que a veces hace falta un poquito de compasión por uno mismo en ese sentido, porque vemos que otra persona está llevando una vida súper chupi guay de la muerte y te preguntas, ¿qué me pasa a mí? Que no tengo una vida como esta, ¿no? Que mi vida es infeliz. Y en ese sentido, ¿no? Hablo del tema de la compasión, que nos culpamos mucho, que creemos que somos el problema de las cosas que nos pasan, de que nuestra vida no sea como queramos, y al final los factores que son más situacionales, ¿no? Lo que hemos vivido en nuestra vida y también lo que vemos en las redes, que es totalmente mentira, o sea, es como el cine, vende y ya está, y como vende, pues es la historia que te quieren contar, ¿no? Sí. Pero es muy importante no asociar eso a una realidad y que tu vida tiene que ser así. Eso es muy importante. Igual tener un poco también más en cuenta tu contexto económico y social ayuda bastante a que las cosas no te sienten tan mal, porque a veces hay cosas que no puedes hacer nada con ello, o puedes hacerlo pero a largo plazo, pues no te comas tanto el tarro con no puedo conseguir esto, porque yo soy partidaria de que es muy difícil ser rico habiendo nacido pobre, pero si encuentras las circunstancias, si estás en el sitio en el que tienes que estar y te lo trabajas para estar donde quieres llegar, yo creo que no todo, pero casi todo es posible. Entonces, eres optimista. A partir de, es que o eres optimista o en la vida, o en plan, cuanto más peor, cuanto menos crees en ti, peor te van las cosas, y eso es así. Yo al final me he dado cuenta que cuanto más ambiciosa he sido en mi cabeza de decir tal, pues a lo mejor no llego a X, pero me acerco bastante, ¿sabes? Entonces al final es eso, pero son cosas que
que se trabajan con el tiempo, y creo que las redes sociales también han hecho que queramos las cosas de ya para ya. Entonces Ya mucha para gente dice, buah, yo no tengo esto. Bueno, yo diría, no tengo esto, pero déjame 5 años, que ya lo tendré, ¿sabes? Entonces es un poco... O también creo que nos pensar ponemos así. muchas trabas a unos mismos, ¿no? Porque, no sé, pienso en muchos casos de personas que, incluso amigos míos o usuarios a los que he atendido en la ONG, que se sienten incapaces de conseguir lo que quieren en la vida, ¿no? Y viene muy determinado también por las experiencias que han vivido, que les han enseñado que no son eficaces, ¿no? Que no pueden conseguir lo que se proponen y al final los que están peor, para ellos la vida tampoco tiene sentido, ¿no? Entonces, creo que tienes razón, que hay que sacar un poco a veces fuerzas de donde no las hay, ¿no? Y luchar por un futuro mejor, pero hay gente que está tan cascada de que le han pasado tantas cosas que la fuerza no saben de dónde cogerla, ¿no? Ya creo que es un poco complicado dependiendo de tu contexto. Pero al final yo creo que eso es algo que también te labras con mucho tiempo en plan de que si estás sometido a mucho tiempo, eso no es un pensamiento que te viene de un día para otro, eso es algo que son meses o años, ya depende de la persona, de estar soportando X cosas, y entonces es muy difícil quitártelo de la cabeza o aprender a gestionarlo, porque más que quitártelo no es un pensamiento que desaparezca realmente, es algo que simplemente aprendes a gestionar, porque yo a lo mejor tengo ciertos pensamientos que yo con mi psicóloga puedo haber trabajado mucho, pero no significa que hayan desaparecido, simplemente que he aprendido a gestionarlos. Es decir, vale, Lucía, no seas tonta, sabes perfectamente que esto no es así. Claro. ¿Tú en ese aspecto piensas que todo el mundo debería ir al psicólogo? En plan, tipo, porque al final, como gestionas muchas veces, depende de la ayuda de un profesional. Y es como, si todo el mundo fuese al psicólogo de primeras, ¿crees que hay situaciones de esas que se podrían evitar? ¿O crees que a lo mejor es más sano? ¿O simplemente en casos? ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso? A ver, yo creo que a veces, en general, las personas, y me incluyo, jugamos a que somos muy omnipotentes, ¿no? Y que todo lo podemos hacer solos. Y que bueno, y que las cosas se solucionarán con el tiempo, que esto es algo que escucho muy a menudo. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Se solucionarán con el tiempo si se hace algo con ese tiempo, ¿no? Si no estás... Eso me dijo mi psicóloga, ¿eh? Me dijo mi psicóloga, el problema no es que pase el tiempo, es lo que hagas con él. Y yo desde ese momento se me grabó aquí y es que es algo que no me he quitado, ¿eh? Porque es que igual que el tiempo te puede curar, si lo utilizas bien, también te puede enquistar un problema. Claro. Que te estanques en ello. Que te estanques, exactamente. Entonces, yo creo que hay tantas cosas de las que no somos conscientes y hacernos conscientes de ellas nos pueden hacer la vida más cómoda o más, a lo mejor no más cómoda realmente, sino con menos sufrimiento, ¿no? Por eso creo que es muy importante... Paz, en plan, tranquilidad, diría yo. Sí. En plan, de cuando no piensas tanto las cosas o no eres tan... No tienes un... Es que no sabría cómo decirlo para que no... No tienes un pepito grillo ahí todo el día diciéndote cosas y... Sí, que ese pepito grillo no dejas de ser tú mismo, porque no es otra persona. O sea, sí, puedes tener a alguien en tu vida que te esté taladrando, pero al final el que decides qué hacer con eso que te dicen eres tú. En plan, el que decides... A mí me dijo, mi primera psicóloga me dijo que yo tenía el poder de ver de cómo me afectaran las cosas y que tenía que aprender a gestionar los comentarios que podía recibir de la gente o lo que tal, que al final yo no podía controlar lo que me dijesen los demás, pero sí que podía controlar lo que yo hacía con ello. ¿Y tu psicóloga te enseñó a hacer eso? No, en plan, no fue tan así, pero sí que es verdad que yo, en plan, yo en ese momento lo pasaba muy mal porque yo trabajo en baloncesto y fue con la pandemia, literal, yo noté que la gente estaba mucho más arisca y era todo el rato quejarse de todo y todo el rato, entonces yo me iba a mi casa y lo pasaba muy mal y tú dices, joder, algo que se supone que te gusta y que te lo pasas bien, ¿cómo te puedes ir a tu casa convirtiendo en... todo el rato? Y ella me decía, al final tienes que aprender a gestionar que esto, o tienes dos opciones, o desvincularte un poco de ello para estar tranquila tú,
o aprender a gestionar lo que te digan y cómo te afecta lo que estás viviendo. Porque al final es que es eso, y la verdad es que yo lo llevo bastante bien ahora mismo. ¿Y cómo lo aprendiste? Porque creo que esa es la parte más importante, ¿no? No ¿Cómo sé. aprendiste a hacerlo? Yo creo que fue cuando empecé a entender que no podía controlar lo que pensaba el resto o lo que decía el resto, lo que pasaba con el resto, a lo que yo hacía conmigo mismo. En plan, creo que el problema es que creemos que podemos controlarlo todo, porque yo mi experiencia era que yo pensaba que podía controlar más cosas de las que realmente podía controlar. Y cuando empieces a aprender hasta dónde llegan tus capacidades de controlar las cosas, es cuando empiezas a estar como más tranquila. Yo ahora me lo tomo muchísimo más tranquila. Yo llego a los partidos y yo sé a dónde puedo llegar y a dónde no. Yo creo que vivo mucho más tranquila, la verdad. Claro, ahí juega un papel muy importante la autoexigencia, ¿no? ¿Hasta cuánto te quieres poner tú el listón respecto a algo? Y está bastante demostrado que muchas veces el problema no es el problema en sí, sino el afán de querer controlar lo que está pasando. Y hay cosas que no son controlables, ¿no? Que es un poco lo que estás diciendo tú. Sí. Sí, que hasta qué punto puedes controlar lo que pasa en una situación. Porque al final algo podrás controlar seguro. Si estás involucrado en eso, seguro. Pero hasta cuál es el límite de eso. Pero sí. Si hay algo de la situación que yo puedo cambiar, ¿no? En ese sentido, controlarlo. No. Pero si a lo mejor no hay nada que pueda controlar en ese sentido, seguro que puedo modular, seguro que puedo influenciar la manera en la que yo veo lo que está pasando, Sí. ¿no? A lo mejor, por un ejemplo tonto, ¿no? Pero dejar de ver algo como un problema o una dificultad insalvable, sino como un reto, ¿no? O no algo que tengo que hacer yo porque lo tengo que hacer y es una exigencia que me pongo a mí mismo, a mí misma, ¿no? Sino como algo pues que me gustaría hacer, ¿no? Son pequeños cambios en la manera de hablarnos a nosotros mismos. Eso lo trabajo yo. Que al final salvan vidas. O sea, parece que sea muy boom lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es una cosa tan simple y que a la larga nos puede hacer mucho daño, ¿no? La manera de hablarnos a nosotros. Y que yo siento que es como, cuanto más te repites algo, más te lo vas a creer, tanto para bien como para mal. En plan, si tú todos los días te dices que eres un inútil, al final vas a pensar que, o sea, te lo vas a creer. Y es como, en plan, esto es una tontería porque, en plan, yo lo he visto en muchos vídeos de TikTok, poca broma, pero es como, repítetelo hasta que te lo creas. En plan, no eres un inútil, vales para lo que tú quieras valer y para lo que trabajes para valer. O sea, al final, si tú quieres llegar a X cosa, la vida no te lo va a regalar, ¿sabes? En plan, las cosas te las tienes que ganar tú solo. Pero si tú partes de la idea de que no lo vas a hacer y de que no te va a salir bien, y si te repites todos los días que no vales para nada o tal... Lo que pasa es que es tan difícil salir de un pozo en el que ya estás metido, es extremadamente difícil y muchas veces tendemos a culpar o a responsabilizar a la persona de lo que le está pasando, ¿no? Es como, no, piensa diferente, o no, haz esto, pero chica, que no ves que puedes salir de ahí. Y a veces es tan difícil para salir desde dentro. El no te rayes. Ya, no te rayes tú, o sea, déjame rayarme si me da la gana. A mí me da rabia porque yo soy una persona que ahora no tanto, pero siempre sobrepiensa mucho las cosas y cuando me dicen no te rayes, digo, te voy a meter un sopapo, chaval. No te preocupes, ha sido automático, me he dejado de rayar. Que al final es el no te rayes está claro que no te ayuda en nada. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que muchas veces es lo primero que te sale cuando no sabes qué aconsejar. En plan, es el consejo fácil, tía, no te rayes. Ya está. Porque realmente hay veces, ha llegado un punto en el que yo, amigas mías, les digo, mira, esto yo creo que deberías hablar con el psicólogo, pero es que yo no te puedo ayudar. En plan, y esa es otra, en plan, tener a alguien cerca que digas, porque esto, como psicólogo no puedes tratar a gente de tu entorno o algo así, puede ser. No es conveniente. Vale. De hecho, estoy descubriendo ahora recién, estoy vivenciando, ¿no? El por qué se supone, siempre nos han machacado mucho en la carrera, pues que a la hora de tratar a alguien, por temas de digamos, sobre todo de la relación que tienes con esa persona, si tú eres mi amiga y yo te trato, el trato no va a ser igual que con un paciente o un cliente que viene de nuevas, con el que no tengo una relación anterior
no va a ser igual, ni él te va a hacer el mismo caso porque yo le voy a dar un consejo y se lo va a bueno, consejo entre comillas, y se lo va a tomar como un consejo de amigos que luego no haces nada, ¿no? Ya. No es lo mismo que si vas a un profesional y te dice lo que te vendría bien hacer a lo mejor es esto, o con tu situación qué tal si vas un poquito por aquí, ¿no? Te lo tomas ya como a lo mejor un deber, ¿no? O algo que estás aprendiendo, Sí, ¿no? sí. Y que para salir de esa situación lo tienes que hacer. Sí. Eso es muy importante. Y luego, también a nivel de profesional, yo lo paso muy mal cuando intento hacer de psicólogo de un amigo, porque me responsabilizo mucho más de lo que le pasa, no puedo poner esa distancia emocional, ¿no? Ya. Y veo que lo está pasando tan mal y es como, ay, quiero aliviarle y no sé cómo. Y es la presión que a veces sentimos muchas veces, ¿no? Por eso un poco el no te rayes, yo creo que es una manifestación de que esa persona quiere ayudarnos, en parte yo creo que porque no puede soportar que tú estés mal, ¿no? Eso es muy difícil de soportar, tener una persona al lado que no lo está pasando bien, Ya. ¿no? Sobre todo si la quieres. Ya. Eso es muy difícil, entonces cuando no sabes qué hacer, pues no te preocupes, no te rayes, olvídate de eso, que siempre estás con lo mismo. Y eso, lejos de ayudar a la persona, le hace sentirse más culpable de sentirse así, ¿no? Entonces yo creo que la manera más fácil y más simple simple entre comillas también un poco, de ayudar a alguien es acompañarla, hacerle sentir que estás a su lado y quitarnos un poco de encima la presión de tenemos que decir algo, tenemos que aliviar, ¿no? Eso No lo tenemos decía. que hacer nada, solo tenemos que mostrarle a la persona que no está sola. Eso ya en sí es un alivio brutal, más de lo que le puedas decir con palabras, ¿no? Sí, Ya. totalmente. La verdad, sí, creo que tenemos un poco la presión de opinar de absolutamente todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Y alguna vez te has frustrado en plan con un usuario? Porque no sé si Sí. has pasado en plan de decir, "Uf, ya creo que no estoy pudiendo ayudarte lo que me gustaría, o no sé, o que haya llegado alguien y tú digas, no sé cómo gestionar el ayudar a alguien, sobre todo por llamada, porque para mí me parece un poco como cuando te llaman a alguien que no conoces, ¿cómo se gestiona eso? Claro, Porque porque es muy complicado, ¿no? Sí, La llamada. porque o sea, yo para mí es muy difícil empatizar con alguien con quien ni siquiera le estoy viendo, no sé quién es esa persona, ¿sabes? Claro, aquí me recuerda un poco cuando hay veces que se dice que las videoconsultas, las sesiones online de psicoterapia no son útiles o no son igual de efectivas a lo mejor que la terapia presencial. Sí que haría yo ahí un alto, ¿no? Antes de decir nada y pensar un poquito, porque yo creo que si eres buen profesional, puedes hacer sentir que a la otra persona, a la que está al otro lado de la pantalla, que hay alguien ahí escuchándote, si sabes hacerlo bien, a pesar de que no estés ahí físicamente con ella, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, pues cuando alguien a mí me llama, al principio lo pasaba un poco mal, porque es que realmente nos preparan muy poco para la práctica psicológica, en lo que es la carrera, el máster y demás. ¿Qué has estudiado en Valencia? Aquí en Valencia. La V. La V. Primera opción. Bueno, ¿qué te voy a contar? Han cambiado el cartelito de psicología, le han puesto algo de eso, ¿no? Hay una facultad ¿De la una facultad? foto, sí, que le habían puesto creo que era en psicología, bueno, pues lo ha subido una chica de psicología, pero es que no me acuerdo. Bueno, sí que cambiaron, antes era la facultad de psicología, ahora es la facultad de psicología y logopedia. Sí. Porque las dos carreras se hacen ahí, lo que pasa que a nivel de título pues solo estaba psicología. Entonces eso es lo que han cambiado Es que recientemente. encima psicología es la facultad más abandonada. Hemos llegado al cupo, entonces, ¿quieres decir algo que tú dices, considero importante decir, o quieres concluir con alguna cosa, no sé, ¿quieres decir algo que se te haya escapado? A ver, un poco hacer alusión a lo de siempre, ¿no? Que hace falta mucha ayuda, mucha escucha, mucho acompañamiento psicológico. Hoy en día los recursos públicos no lo están haciendo del todo bien, no se destina recursos a ello, ¿no? Y Es que es eso. bueno, lo que no se hace desde la pública lo toca hacerlo a ONGs como la de Psicólogos Sin Fronteras, ¿no? Entonces, en este sentido,
Animo a cualquier persona que necesite hablar sobre algo, compartir un problema que tiene, antes de llegar sobre todo a un momento de crisis, ¿no? Porque un poco por los temas enquistados que pueden aparecer al final si no se tratan con el tiempo. Bueno, bajarnos un poco de esa omnipotencia que hemos hablado antes y si necesitas ayuda, búscala. Creo que es el primer paso y que es muy importante. Y si los recursos públicos no te pueden ofrecer esa ayuda o es muy escasa, si no tienes dinero para pagarte un psicólogo privado, que ahora mismo es la mejor opción, tienes otros recursos como es esta ONG o en cualquier otra. Hay muchas a lo largo de todas las comunidades y las provincias. O incluso en la propia universidad para la gente que estudia. Sí, sesiones de psicología gratis. Sí. En la universidad y luego ya pues si quieres continuar ya sí que es pagando, pero al final te ofrecen el inicio, que al final a veces es lo más duro. Y quieras o no, ya te cubre mitad de curso más o menos, porque como te la dan depende de la necesidad y de cuánta gente tengan, pero entre 2 o 3 semanas te dan la cita. Y viene muy bien, a mí me ha venido muy bien y a la gente que sabemos que lo ha probado le ha venido muy bien, entonces al final son cosas que no se saben. De hecho, yo se lo menciono mucho a la gente y la gente me dice, pues no lo sabía, voy a mirarlo. De hecho, mucha gente, yo tengo amigas pues que chico, también ves, pruébalo, si no te gusta, pues lo dejas. Es que no tienes compromiso ninguno. Eso es. Y es probar. Y no pasa nada por cambiar de psicólogo. No, pero a veces cuesta mucho pedir ayuda, sobre todo conocer que existen este tipo de recursos, ¿no? Yo creo que puede acercar a la gente, al público que nos está escuchando. En general es muy importante que sepan que existen este tipo de sistemas, ¿no? Incluso lo de porque muchas veces es eso, que no tienen recursos, no es que no quieras ir, porque mucha gente se lo plantea pero dices, es que yo de verdad que lo necesito pero es que no puedo ir, pues hay muchos más sitios que te pueden ayudar, en el que no necesitas tener un mínimo de dinero para poder permitírtelo, porque ir al psicólogo es caro, es muy caro y es algo que no... Sí que es verdad que es caro, no obstante, si la medicina no la cubriera el sistema de salud pública también sería súper caro. Y el dentista es muy caro. Pero entonces al final es algo que no está bien cubierto por el sistema de salud pública. Claro que sí. Todo. Sí. Pues bueno, con esto acabamos, os enseñamos las pulseritas, se ha quedado intensa la vaina, pero es lo que hay, nosotros no podemos ofreceros más, buscaros un psicólogo, no sé. Hacemos lo que podemos. Nosotros nos introducimos, que es lo que nos gusta. Yo lo he hecho muy elegante, la verdad. Me estaba pareciendo un poco triste, pero qué bonito. La verdad es que me parece un poco el proceso. Voy a hacer un poco una analogía, pero yo entrando al psicólogo, yo en mitad del proceso, yo saliendo, ¿vale? Y así al final es que el proceso no es lineal. No es lineal, pero estamos repitiendo, te quiero decir, por algo. Podría haberlo gestionado de otra manera, pero me ha salido así, es que tengo un poquito de manías. Pero bueno, me ha quedado al final elegante, la verdad. Y pues nada, hasta la próxima, perlas. Adiós. Adiós. Chao.